Los comunicados han ido sucediendo también desde organismos internacionales. Les vamos a mostrar a continuación lo que ha publicado la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, que expresa su preocupación por las intimidaciones y presiones contra los medios y periodistas del Perú. Hace referencia a este comunicado a la carta notarial enviada a la conductora y directora del programa Panorama, de esta casa televisora, en la que se le amenazaba si es que no se rectificaba una información divulgada, ¿no? Y que sería denunciada penalmente por el delito de difamación agravada. Esta misiva también le atribuye a la periodista supuestas intencionalidades desestabilizadoras, es lo que dice el comunicado de la AIR. Esta actitud es una actitud hostil y persecutoria que se ha dado de forma habitual durante el mandato del presidente Pedro Castillo e incluso antes de asumir su cargo, en reiterados agravios hacia el trabajo de los medios de comunicación, así como situaciones de maltrato físico a los reporteros que cubren actos y conferencias. Por otro lado, el AIR o la AIR expresa su preocupación por un proyecto enviado por parte del Ejecutivo al Congreso de la República de reforma constitucional que propone sanciones penales a la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social ante eventuales situaciones que configuren monopolios, oligopolios, acaparamiento, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado. Esta iniciativa, más allá de adolecer de imprecisión y vaguedad en su redacción de por sí, justifica su rechazo y resulta contraria a los estándares internacionales sobre la libertad de expresión contenidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en su penúltimo párrafo, continúa este comunicado diciendo que la persistente actitud de ataque y confrontación del presidente Castillo contra los medios periodísticos puede tener un efecto devastador sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información en el Perú, en tanto se pretende infundir temor sobre quienes tienen la labor fundamental en toda sociedad democrática de recabar y difundir información, así como denunciar los actos de corrupción. La AIR, la Asociación Internacional de Radiodifusión, congrega a cerca de 17.000 emisoras de las tres Américas y expresa su respaldo a su socia internacional en el Perú, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Y precisamente para hablar sobre este comunicado y sobre esta situación estamos comunicados con Juan Andrés Lerena. Él es director general de la Asociación Internacional de Radiodifusión para hablar sobre la relación del gobierno del presidente Pedro Castillo con la prensa. Señor Lerena, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Es verdaderamente preocupante esta situación que estamos viviendo desde hace ya 9 meses, incluso más tiempo, si contamos los ataques que se ha recibido por parte del entorno del señor Pedro Castillo y del mismo Pedro Castillo en la campaña electoral. ¿Qué nivel de preocupación le despierta a la Asociación Internacional de Radiodifusión estas actitudes por parte del gobierno del presidente Castillo? Buenas tardes, Paco. Es un placer estar en tu programa. En la IR siempre genera preocupación cuando desde los más altos estamentos de un gobierno surgen intimidaciones, amenazas, hostigamiento hacia lo que es el trabajo de la prensa, de los periodistas y de los medios. En el caso del Perú, la preocupación es muy grande porque esto ya no se trata de una actitud aislada o de distintas actitudes que se hayan dado a lo largo del tiempo, sino que aquí lo que estamos viendo es la instalación por parte del presidente y de algunos otros miembros del gobierno de un clima de hostilidad y de censura contra lo que es el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas. Por lo cual hoy en día la IR sin duda está muy vigilante de lo que pueda seguir ocurriendo en el Perú con el trabajo de los medios de comunicación. Ahora, es preocupante porque este discurso, que además es polarizante, no lo tiene solo el presidente Pedro Castillo, que en diversas oportunidades ha acusado a los periodistas
y a los medios de comunicación de ser desestabilizadores, sino el presidente del Consejo de Ministros ha tenido expresiones bastante desafortunadas contra los medios de comunicación, incluso en medios internacionales. Hace un par de semanas el premier Aníbal Torres hablaba en una radio colombiana de que los medios peruanos eran ladrones de la verdad, y en su última locución ante la ciudad del Cusco ha dicho que son enemigos de la libertad de información en el Perú. Estas expresiones son verdaderamente preocupantes y atacan no solo a los medios de comunicación, sino al derecho de todos los peruanos de estar informados debidamente a través de los medios de comunicación. Sí, yo creo que aquí lo que se está haciendo con es intentar imponer autocensura en los medios y en los periodistas, que es una de las peores formas de censura, que es cuando se infunde temor señalando consecuencias que pueda llegar a tener un medio o sus periodistas por proceder de determinada forma o bajo determinada conducta que pueda resultar agraviante para las personas que intentan imponer esta autocensura. Esto no es nuevo, estas prácticas han existido desde hace muchos años, las hemos visto en otros países de Latinoamérica, aparecen de distinta manera, a veces con este tipo de hostilidades verbales, otras veces con situaciones de agravios físicos, otras veces con el intento de promover legislaciones que restrinjan la actividad de los medios. Aquí estamos viendo un repertorio de actitudes y de acciones por parte del gobierno que definitivamente lo que están mostrando es que no hay respeto por la opinión diferente, por lo que es la opinión y el intercambio de posiciones, de informaciones y de ideas que son inherentes a cualquier democracia, y se pretende que se imponga una única posición, un discurso hegemónico, y que todos los medios se acallen y aplauden ese discurso hegemónico. Pero eso no representa lo que es una democracia plena, no representa lo que ha sido la democracia del Perú felizmente durante todos estos últimos años, donde ha habido respeto por la libertad de expresión, y por eso es que este cambio en este último periodo preocupa enormemente a la IR, y es por eso que sentimos la necesidad de emitir este comunicado que tú muy bien explicaste a la audiencia. Ahora, señor Lerena, también hay un tema preocupante que es esta narrativa constante que se ha construido a lo largo de los años desde diversos grupos políticos, incluso no solo el del señor Pedro Castillo, el presidente de la República, Pedro Castillo, con respecto a la reputación de los medios de comunicación. Es algo que constantemente se repite y que lamentablemente está empezando a calar en la población, que ve de una mala manera los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación principalmente son la forma que tiene la población de informarse y de transmitir la información que quieren saber, y que es elemental además en toda sociedad democrática que se respete. Sí, también no es una estrategia novedosa. Te voy a poner el ejemplo, hace ya muchos años, cuando el comandante Chávez asumió la presidencia en Venezuela, durante los primeros años fue una estrategia de ataques y de persecución permanentes contra la reputación y contra la labor de los medios de comunicación, hasta el momento en el cual, basados en este tipo de legislaciones que estamos viendo ahora, empezaron directamente a cerrar medios, ¿no? Eso se hizo también arguyendo figuras bastante vagas, hablando de oligopolios, hablando de concentraciones, hablando de que había que devolverle las frecuencias al pueblo. Bueno, bajo ese tipo de excusas fue que Chávez cerró el principal canal opositor en Venezuela. Bajo ese tipo de excusas no renovó los permisos de las principales emisoras que eran críticas de su gobierno, y en definitiva fue la estrategia que le permitió terminar con la libertad de expresión en Venezuela. Así que es un camino realmente muy peligroso para recorrer, y de mi parte me deja tranquilo que haya varias organizaciones
muy fuertes en el Perú, como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero también el IPIS, el Colegio de Periodistas, que ya han marcado sus posiciones y se han plantado fuerte, porque este es el momento para hacer señalar al gobierno que no ese es el camino que se debe recorrer para tener una democracia fuerte. Así es, y eso me permite hablarle precisamente de uno de los párrafos que yo considero más importantes dentro del comunicado de la AIR, precisamente este proyecto de ley del Ejecutivo enviado al Congreso en el que se pretende no sancionar de alguna forma a los medios de comunicación que, bajo el criterio de esta ley, puedan configurar monopolios o oligopolios, acaparamiento, especulación o concertación de precios, así como abuso de posiciones dominantes del mercado. Y es un poco a lo que usted se estaba refiriendo con este tipo de normativas que nacen del Ejecutivo, en algunos casos nacen de los legislativos y finalmente pueden poner contra las cuerdas a los medios de comunicación. Sí, ese proyecto evidencia tres grandes problemas, ya muy fáciles de visualizar, y no es compatible con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Primero, que invoca y utiliza figuras muy vagas, como lo son una eventual oligopolio, una eventual práctica concertada, una eventual práctica de concertación. Son figuras muy generales que si uno sale del canal y le pregunta a 4 o 5 personas diferentes, probablemente tenga respuestas diferentes. Entonces termina el criterio dependiendo del gobierno de turno. Y sin embargo, los criterios internacionales exigen que cuando se incursiona en actividades restrictivas del ejercicio de la libertad de expresión a través de la regulación de los medios, esas restricciones tienen que ser muy claras y específicas. El segundo problema que tiene es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido ya en reiteradas ocasiones a los gobiernos que no recurran a las sanciones penales, sino que esto se incursione por vías civiles. Y aquí este proyecto de ley habla incluye sanciones penales. Los problemas y eventuales abusos de libertad de expresión, según las mejores prácticas, deben solucionarse a través de la vía civil mediante la resolución de jueces imparciales. Y el tercer gran problema que tiene es que es contrario a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, que establece muy claramente que las leyes de defensa de la competencia nunca pueden ser aplicadas exclusivamente para los medios de comunicación, sino que tienen que ser las mismas leyes que aplican para cualquier otro sector de actividad comercial o industrial. Es decir, no se puede establecer una legislación que sea específica para los medios. Esto responde a la experiencia, la mala experiencia de algunos países donde promueven leyes para perseguir a los medios de comunicación a través de supuestas prácticas de defensa de la competencia. Por lo cual, la ley de defensa de la competencia y su regulación debe ser aplicable de manera general para todo sector de actividad y no exclusivamente para los medios. Muchas gracias, señor Juan Andrés Lerena, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Ha sido Juan Andrés Lerena, director general de la AIR, que, reiteramos, es una asociación internacional de radiodifusión que agrupa a 17.000 medios de las 3 Américas y que se ha expresado en esta oportunidad en contra de esta situación reiterativa del gobierno del presidente Pedro Castillo, que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de información de todos los peruanos. Nuevamente, muchas gracias, señor Lerena, por haber estado con nosotros en 24 horas.